Hola Internet, bienvenidos a Craftun. Amigos, qué gusto tenerlos una vez más aquí en Manualidades de Caricatura. El día de hoy vamos a hacer un tutorial que ya era necesario hacer en este canal. Hace tiempo que yo quería hacer una máscara de Kitsune y por fin la hice. Si Pokémon tiene a su Ninetales, si el Renamon es de Digimon y el Demon Slayer tiene a su Sabito y a su Mamoko, pues yo tampoco me iba a quedar atrás y por eso me puse a hacer esta máscara. Y solo necesité ingredientes bien fáciles de encontrar y baratos. Utilicé el engrudo, que lleva harina, y el papel. Y bueno, también otros ingredientes que también son fáciles de conseguir, así que no te preocupes. Ahora prepara tu mandil y unos cartones y un plástico para que cubras el área de trabajo, para que no te ensucies tú y tu espacio, porque vas a hacer un puerquero. Yo después de que hago cada una de estas manualidades me queda papel por acá, engrudo por acá, pintura por acá. Tú no seas cochino y cubre tu área de trabajo. Ahora sí, pon manos a la obra. Amigos, antes que nada deben descargar la plantilla que dejé en la descripción del video y dibujarla sobre cartón delgado. Luego deberán pegar todas las piezas con silicón o otro pegamento. Yo le pongo masking para reforzar los pegotes del resistol y para que no se despegue. Se tienen que hacer dos copias, pero de manera contraria, no vayan a hacerlas del mismo lado. A mí me pasó, pero pues lo tuve que volver a hacer. Entonces ustedes aprendan de mi error y no trabajen doble. Para que se vuelva más resistente esta máscara, le tienen que poner 4 capas de papel con engrudo, una por la parte de atrás y 3 por delante. Hay que diluir resistol blanco en agua y barnizar la máscara con esta mezcla. Según yo es para que se endurezca más. Luego pinta la máscara. Yo me basé en varias imágenes que vi por internet, así que tú sé libre de elegir el diseño que más te guste. Consigue un trozo de tela que te permita ver a través de ella. Con la ayuda de un pincel, pon alrededor del contorno del ojo, por la parte de atrás, pegamento blanco. Esto ayudará a que la tela se pegue mejor. Necesitarás un listón que deberás pegar con pegamento instantáneo en los costados de la máscara por la parte de atrás. Luego eso lo vas a cubrir con un cachito de papel y engrudo. Y así es como nos queda esta máscara. Yo le puse sus cascabelitos y su listón porque se me hacía más bonito cómo se veía así. Tú también lo puedes poner y si quieres pues no se lo pongas. Yo se lo puse, esto es opcional, solamente si tú quieres. Espero que la hagas. Yo sé que muchos de ustedes nada más ven los videos y a lo mejor ni siquiera lo hagan, pero con 1 o 2 o quizás 3 que lo hagan, yo me doy por bien servido y siento que cumplí mi misión aquí en el YouTube de aportarles algo a ustedes. No sé. No se olviden de darle amor a este video, por favor, se los pido, se los ruego. Bueno, no voy a estar tan rogón. Si ustedes quieren, compártanlo y si no, pues denle nada más like. Ya si están muy de buenas, suscríbanse. Yo no los voy a obligar a que se suscriban, pero suscríbanse. Yo soy Daniel Leite y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!